¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles son los países de menos, más bien, cuáles son los países que menos dinero destinan al presupuesto de educación. No lo vas a creer. A ver, considerando las repercusiones económicas que evidentemente provocó la pandemia del COVID-19, pues lo más lógico sería que parte de la recuperación incluyera al sector educativo. No obstante, la realidad es muy distinta, porque los presupuestos educativos no se están ajustando de forma proporcional, sobre todo en países pobres del mundo. El reciente informe del Banco Mundial y la UNESCO dice que 2/3 de los países con ingresos bajos y medios bajos recortaron el dinero destinado a la educación. Escucharon y vieron bien. Recortaron el dinero destinado a la educación. En contraste, solo 1/3 de los países con ingresos medios, altos y altos redujeron sus presupuestos de manera relativamente pequeña. A pesar de que los recortes ya son algo grave, también nos debería preocupar que este fenómeno se prolongue y empeore conforme la pandemia siga afectando a la economía. Fíjense, hasta el 2019 los países de ingresos altos gastaban anualmente el equivalente a $8,501 en la educación de cada niño o adolescente. La cifra es impresionante si lo comparamos. No, esto no puede ser. Fíjense, países altos, palabras más sencillas. Mano izquierda, países altos invierten $8,501 en la educación de cada niño y adolescente. Mano derecha, países bajos, de ingresos bajos, pobres. ¿Cuánto creen que destinan a la educación? Mientras estos son $8,501, los de acá son $48 por niño, por adolescente, por cada niño. A esto hay que sumar que la pandemia empeoró aún más esta brecha en el gasto educativo entre los países ricos y pobres. Desafortunadamente, no solo se trata de un problema de dinero, sino del dinero que hay, cómo se utiliza para justamente gestionar el tema de la educación. Si bien el acceso a la educación ha mejorado, bueno, pues la tasa de pobreza de aprendizaje no ha disminuido en el sentido que de cantidad no es igual a calidad. Por ejemplo, antes del COVID-19, hablemos que había de más o menos una proporción de niños de 10 años que no sabían leer un texto corto. ¿Estamos? Y que para su edad, pues, tenían que saberlo. Sin embargo, apropiado para su edad, solo era el 53% en países con ingresos bajos y medios. Quiere decir que en países bajos y medios, 47% de los niños no sabían leer antes del COVID. Tras el cierre de las escuelas, pues este porcentaje aumentó hasta un 63%, mientras que en los países altos, este porcentaje de no saber leer un texto corto y entenderlo es solo del 10%. Se estima que el gasto mundial en educación ha aumentado continuamente durante los últimos 10 años, pero la pandemia interrumpió esta tendencia a la alza. La UNICEF señaló que en el año 2019, a los 25 países que asignaron más dinero al pago de sus deudas que a la educación, salud y protección social, pues han tenido un rumbo bastante complicado. Incluso antes de la pandemia, estos países ya se encontraban abrumados por la pobreza, por la situación, la población infantil. Ya había graves privaciones y falta de perspectiva para un futuro mejor para esta niñez. Es un hecho que los niños en países con deudas grandes y recursos limitados, pues carecen de posibilidades para salir de la pobreza y tener una mejor educación. De esto escribió el lunes, y léanlo por favor, Andrés Oppenheimer,
Es gravísimo lo que está pasando en el tema de la educación. Consúltenlo, es @OppenheimerA y ahí está su columna. Es muy interesante. Ahora, fíjense, los países con deudas grandes y recursos limitados, les decía, carecen de posibilidades para salir de la pobreza y tener una mejor educación. Haití, Gambia, Chad, Sudán del Sur gastan $3 diarios en pagar sus deudas y $1 destinado a la educación. El recorte del presupuesto educativo se suma a la falta de recursos de las familias, por lo que aumenta el riesgo de abandonar el tema escolar, trabajo y matrimonio infantil. Es todo un asunto grave en el mundo. La UNICEF advirtió que el mundo se enfrenta al peligro de perder toda una generación que se va a ver frenada frente al desarrollo en muchos países. COVID ha potenciado la catástrofe educativa mundial y habrá algo que vamos a nombrar pronto, tú y yo, que se va a llamar generación perdida. Los países endeudados recortaron el gasto en sectores como la protección de la infancia, nutrición, agua, saneamiento e higiene. ¿Qué les digo yo de los medicamentos aquí en México y de la atención médica? Sumando esta precariedad en la educación, pues está la falta de servicios. Y México, por ejemplo, está condenado a no poder regresar a la normalidad educativa en mucho tiempo. Vamos a hablar de esto. Es gravísimo el tema de la famosa generación perdida. Quédense con nosotros porque sí, de verdad vale la pena tocar este tema, sobre todo porque pues no hay dinero en pandemia que alcance. Pues sí, dicen. Exacto. Arrancamos pie Listos. derecho, exacto. No sé por qué mejor programa.